podamos estar para hacer una conversación de una manera más fraternal, dado todas las circunstancias. Y obviamente nos alegra encontrarnos en la mañana de hoy, 20 años después de que nos quitaran la posibilidad de conversar a viva voz con el amigo, el colega y profesor Hernán Henao Delgado del Departamento de Antropología sobre su concepción del enseñar, del transmitir saberes y reflexiones alrededor de la antropología. Este conversatorio tendrá 3 momentos. Un primer momento para contextualizar a Hernán Henao Delgado en la vida del Departamento de Antropología y a su vez tener un panorama de algunos de los cursos que ofreció en el mismo, acompañado este mapa con el de sus asesorías de trabajo de grado en el Departamento de Antropología. Articulados estos recorridos con alguna revisión y algún panorama sobre sus publicaciones. Las colegas Albanelli Gómez, jefe del departamento, y la colega Sofía Botero Páez tendrán sus voces para cartografiar a Hernán Henao Delgado en este horizonte. El segundo momento estará conformado por un grupo de egresados que vivimos de diversas maneras la experiencia de enseñar del docente y colega Hernán Henao Delgado, en ese horizonte de ser alumnos de él de distintas maneras, en el papel de profesor, de asesor o de generador de experiencias de extensión. Y el tercer momento, obviamente, es un momento que depende mucho de cómo algunos de ustedes que no están como convocados directamente a la conversación desde aquí, quieran levantar algunas voces que han visto, porque se han visto convocados a este encuentro, es decir, un poco abrir el espacio para la participación de quienes quieran apoyar con este recordatorio de él como profesor y, como decía ahora, las distintas maneras de cómo lo vivimos a él en esa enseñanza. Y para cerrar, hemos realizado, las colegas y el departamento, una pieza visual, obviamente para seguir fortaleciendo la serie de materiales visuales que en este encuentro se han venido produciendo. Entonces, en ese sentido, le damos la palabra en primera instancia a nuestra jefe del departamento, la colega Albanelli, y posteriormente ella le dará la entrada a nuestra otra colega Sofía Botero Páez. Muy buenos días. Como dice Ramiro, yo creo que va a ser un conversatorio. Nuestra propuesta inicial era trabajar de una especie de panel donde pudiésemos hablar todos, pero yo creo que ya va a ser más un conversatorio. O sea, que si hay alguna pregunta, y más como tenemos personas que estuvieron tan cercanas al profesor Hernán, entonces si nos ayudan, porque lo que vamos a hacer es un recuento del contexto del departamento y cómo entonces el profesor llega al departamento de antropología. Por favor, la siguiente. Bueno, lo que empezamos a encontrar en la historia del departamento es que el profesor llega en la década del 70 y en la década del 70 no encontramos en los archivos ningún contrato a término fijo, sino que hay unos contratos temporales. Y como podrán ver ahí que, bueno, en la diapositiva siguiente, el profesor se gradúa en la década del 72, o sea que él empieza a dar clase en el departamento y en otras partes de la universidad antes de graduarse. Bueno, la antropología en la Universidad de Antioquia empieza a ser pensada desde 1943. En 1943 estamos en un ambiente a nivel nacional de contextos de la antropología y el profesor brasiliano empieza a trabajar aquí en Antioquia esa idea de antropología. Pero la universidad desde 1800, o sea, desde cuando empieza la universidad a finales de 1800, ya hay una idea de museos y de antropología. Hay una propuesta incluso que es institucional, que se está pensando en esa idea de museografía. Y esa idea de finales de 1800 es continuada y en 1943, entonces el profesor brasiliano Arcila, digamos que lo convierte en realidad a través de la formación de un museo con una colección que regalan a la universidad. En 1947 entonces se empieza la primera cátedra de antropología, o sea, ya vamos a empezar a ver en la universidad esa idea de antropología.
En 1953 se inaugura el Instituto de Antropología y se empieza a pensar ya en la idea de asociación de esas personas que están trabajando sobre la disciplina de la antropología. Pasamos, por favor. En esta casa empieza a funcionar entonces lo que vamos a conocer como el Departamento de Antropología. En 1966 se aprueba el pensum del Departamento de Antropología. Y esta casa queda en el centro, o quedaba, perdón, porque ya no está, en el centro de Medellín, donde son las Torres de Bomboná. Y allí empieza a funcionar el museo con el que trabaja Graciliano, con esas colecciones de arqueología, empiezan a ser analizadas y a la par se empieza a trabajar también el contexto de antropología social. Pasamos a la siguiente, por favor. Y solo hasta 1970, entonces, cuando se construye la sede de la universidad, aunque empieza desde antes, o sea, desde 1968, creo que empiezan a hacer ya, a pasarse aquí a la sede de la ciudad universitaria, pero para 1970 entonces nos van a dar ese espacio que tenemos ahora. El Departamento de Antropología ha estado todo el tiempo en esa misma esquina del bloque 9. Y para el 66 entonces se aprueba el primer pensum con el que vamos a trabajar, nosotros lo llamamos en el departamento pensum 0, y a los 2 años, más o menos, para la década del 72, empiezan a pensarse en reformas, y el profesor Hernán entonces ya está ahí, ya está en ese pensar de la disciplina. Él llega, decía ahorita, entonces llega en la década del 70 y todavía no está graduado. No sé si alguna imprecisión la profe entonces nos colabora y construimos la historia conjuntamente. Para el 70 entonces lo que miramos en los registros es que el profesor ya está dando clases acá y aparece en el 1972 ya graduado, y para 1975 el profesor se vincula de tiempo completo al Departamento de Antropología. Y les estaba contando ahorita que en el departamento entonces el pensum 0 es pensado muy desde la parte práctica. Para el pensum 1, que ya estamos hablando desde más o menos 72 y va hasta el 78 el pensum 1, se incorporan una cantidad de materias pensadas más desde discusiones teóricas. Y aquí entonces se empieza a ver la mano del profesor, o sea, ya hay una dirección hacia otros elementos distintos, pensando en la formación de los estudiantes. En 1980 hasta 1982, el profesor es jefe de departamento. Aquí es como un recuento puntual digamos, algunas funciones administrativas dentro del departamento. En el 83, él asume la jefatura por el periodo de un mes en encargo. Para el 89 se crea entonces el INER, pero la fundación del INER se venía trabajando desde el 85-86, quiere decir que el profesor estaba involucrado en todo ese proceso de pensar el INER, porque si lo vemos desde el 89, lo veríamos entonces, o perderíamos ese proceso de formación desde el 85, que lo que encontramos en los archivos es que hay discusiones, y también por lo que nos cuentan nuestros colegas, es que hay muchas discusiones sobre los contextos, sobre todo políticos y sociales, que se están viviendo en ese momento. Hay una apuesta por pensar la universidad por fuera de los claustros de la ciudad universitaria. Y esas discusiones entonces enriquecen lo que va a ser para nosotros también la transformación curricular, que sería el pensum 3, y ese pensum va a estar mucho más tiempo. Y está también ese pensum entonces involucrado con todas esas discusiones de contexto social y política que hay en ese momento. El profesor entonces hace parte también
de la fundación del INER, y en los primeros años, en el 89, hace parte del consejo fundador del INER. Para el 1990, entre 1990 y 1991, él es jefe de departamento nuevamente. Pero, y ya eso es por intuición, por lo que leí, yo creo que está pensando él el departamento y en el INER a la par. Porque él termina la jefatura en el 91 y se va para el INER como director. No leí en detalle lo que está pasando en ese momento en el INER, pero en el departamento lo que estamos es nuevamente pensando en los penso, lo que nos va a llevar a otra transformación curricular. Entonces, lo que encontré es una asociación dentro de esas directrices de estar pensando y repensando constantemente el tipo de formación que nosotros queremos llevar a nuestros estudiantes. Va a haber una asociación directa entre ese pensar del cambio de penso en el departamento. Se va entonces en el 92 para el INER y está como director en el INER hasta 1999, cuando ya no contamos entonces con la presencia del profesor. Pasamos por favor la otra diapositiva. Bueno, el profe, además de estar en clases, entonces también estuvo asesorando estudiantes y además, como hemos visto desde el lunes, estaba todo el tiempo pensando fuera de la universidad. Y esa idea que nosotros ahora consolidamos como extensión, esos tres principios o pilares de la universidad, docencia, investigación y extensión, el profesor lo logró plenamente en el departamento de antropología y logró entonces trabajar a la par en esos tres pilares, en la docencia, en la investigación y en la extensión, involucrando a los estudiantes en sus proyectos de investigación y haciendo esos proyectos de investigación fuera de la universidad. Nos van entonces a comentar ya el profesor Ramiro y Sofía sobre elementos puntuales de trabajos del profesor. La profesora Alba me cambió el guión. Sí. Habíamos acordado que ella iba a incluir en la presentación que hizo. No sé si para que el listado es muy importante. El listado de publicaciones que logramos recopilar gracias a la labor del INER. Pues es una labor de que tomó meses y está enmarcada en un proyecto que jamás pensé que iba a hablar sobre esto. Porque esa recopilación justamente quería hacer memoria del profesor Hernán Henao Delgado. Y, por supuesto, la memoria de los académicos es escrita. Ahora me ha sorprendido mucho durante este evento, me ha parecido pues excepcional en la parte visual. Casi 9 ya que lo vimos caminando en ese video, yo conocí esas imágenes, caminando en la calle, hablando, vivo, plenamente vivo, sonriendo. No conocí esas imágenes y para mí fue realmente conmovedor. Pero nosotros, pues, personalmente ya había comenzado a hacer la búsqueda de los estados de su bibliografía, lo que él escribió, porque para mí era la memoria, la forma de hacer memoria para él. Tengo un proyecto de investigación en la que pretendo, no sé si pueda porque es difícil, demostrar que el patrimonio es memoria. Y hacer esa ligación teórica entre el patrimonio y la memoria, porque el patrimonio no son cosas, esa memoria es el conocimiento, y en esa medida hacer el rastreo de la bibliografía de Hernán era muy importante y justamente presentárselos, no sé qué presentar el listado, hablar por sí solo, el listado que se hizo con la participación del Centro de Documentación del INER tiene varias... Me puedo defender porque estaba encargada de poner el listado que la profe hizo muy juiciosa
pero no logré que visualmente fuera agradable y que además diera la información que la profe nos va a resumir. Entonces creo que con lo que Sofía nos va a contar y vamos a ir complementando entonces la información que se encontró de las publicaciones y también de las asesorías, que no va a aparecer el listado ahí. Sí, el listado, Alba tiene toda la razón, el listado resultó mucho más largo de lo que yo jamás había imaginado. Y para que ustedes todos lo sepan, ya está hecho. Se hizo incluso informando sobre dónde están los documentos, es decir, no es solamente una bibliografía suelta, sino donde cualquier estudiante o cualquiera de nosotros puede ir a consultarlo. Y sí, yo pensaba que no había escrito tanto, que tenía idea que era de la vieja guardia. Y lo que yo descubrí es que nosotros estamos viviendo y haciendo realidad, o siguiendo su vanguardia. Es impresionante, es impresionante. Eso que hicimos y que descubrimos con ese listado, es decir, que ni mucho menos de la vieja guardia, ni mucho menos. Otra cosa que quisiera mencionar es la conversación que pasó ayer, porque tiene relación con la tarea que me toca hacer a mí. Y es que la conversación de ayer se hizo la presentación con 3 personas que conforman la Comisión de Verdad, Memoria, Reconciliación y Justicia, con representantes a nivel nacional, un asesor de nacional, con un representante a nivel regional y con un representante a nivel de la universidad. Cada uno en su nivel, pues muy importante, pero por supuesto a mí me conmovió otra vez profundamente, y es porque yo no sabía lo que él, ¿recuerdas, Dora? La manera como él relacionó los aportes de Hernán y cómo lo que él dejó está nutriendo esta comisión de la verdad, la memoria, la reconciliación, y una palabra que yo no sé cómo usar sin que suene falsa, justicia en este país. Y lo hizo haciendo la misma bibliografía que yo he encontrado. Él hizo el análisis temático de mucha de la bibliografía que él tiene. Y hizo la mitad de la tarea mía. Yo no sé, los que estuvieron aquí y pueden luego revisar la bibliografía se van a dar cuenta que la base teórica y documental de esta comisión tiene un pilar gigantesco, tiene una base gigantesca en el trabajo que hizo Hernán. Y es la primera cosa que quisiera, no lo había puesto así, pero que quisiera resaltar, pues ya que lo sé así. Se desordenó todo. No sé para qué me va a servir esto. El punto es que entre 1988 y 1991, Hernán coordinaba el Seminario Permanente de Estudio sobre la Violencia. Importantísimo, pues así. Y la alegación que hacía este profesor, que no me acuerdo el nombre, Saúl Franco, el trabajo de ellos es encontrar las lógicas de la violencia, es entender por qué pasó lo que pasó. Y entonces en esos estudios, en esos trabajos de Hernán, pues parece que lo mataron es por esto, porque efectivamente tenía un trabajo importantísimo en entender y analizar la violencia en este país. Yo no lo tenía tan claro, porque cuando Hernán murió, creo que es un lugar común en los videos que salen, es decir que Dora lo dice con todo el tiempo, pues lo repetimos todos, yo no aparezco en esos videos, pero lo repetimos todo el tiempo. Fue una muerte completamente irracional. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender? No aceptar, pero entender esa violencia simbólica tan espantosa que haya sido en su oficina. En su oficina en la universidad, en su oficina. Que alguien que suponemos absolutamente ajeno a la universidad haya identificado la oficina, el horario, que sí estaba, de hacer lo que hizo.
Y sí, parece que luego cuando los asesinos dicen pues que si este señor está molestando, efectivamente es que está molestando desde hace mucho tiempo, con sus estudios y con su interés por lo que pasa en este país. Y es como, no duro aceptar eso, pero efectivamente lo que muestra su bibliografía es que su interés por la violencia, ni mucho menos, o por lo que pasa en este país, más bien, por lo que pasa en este país, ni mucho menos, no era nuevo, porque cuando nosotros, estoy hablando de hace 20 años, cuando se quería entender este evento, no entendíamos, es que no entendíamos por qué, yo pensaba, ¿y por qué no yo? Porque yo también tuve que explicarle esa muerte a mi hija, como decirle, no, es que en la universidad entran y le matan a uno en la oficina. Era pequeña y eso tiene que ver con el hecho de la manera porque yo estoy descubriendo a Hernán en este momento. Porque es que esas cosas que uno no entiende, uno no habla cuando esos son pequeños, pues no, ¿cómo les dice eso? ¿Cómo les dice? ¿Cómo les explica? No, es que allá entran y matan por ahí. A cualquiera, porque sí. La manera como yo personalmente conmemoré a Hernán, pues, como nunca se fue, no estaba ahí, como no había explicaciones racionales, ni teóricas, ni metodológicas, ni nada. Estaba ahí y, por supuesto, en eso el departamento ha sido supremamente riguroso en conmemorar cada uno de los años. Incluso ese fue un problema ahora porque pues, son las mismas fotos, las mismas imágenes, pues nos quedamos en las imágenes desde el 99. ¿Cómo producir nuevas imágenes? Por eso ver esas nuevas fue tan conmocionante para mí. Pero la verdad yo no había hecho esta pesquisa que hice. Y la hice fue por el convencimiento de que la memoria, y somos las personas las que hacemos el patrimonio, y es en la memoria que realmente se consolida el patrimonio que dejamos las personas en los ámbitos en que estemos. Y por eso el rastro bibliográfico. Entonces, gran conmoción que hubiera tanto. Muchísimo más de lo que yo me iba a creer. Lo que voy a tratar de hacer más rápidamente y más sistemáticamente es como devolverme al guión para no... Sí. ¿Qué tiene Hernán en sus publicaciones? Sus grandes intereses intelectuales, así absolutos, en una etapa muy temprana porque es como, yo la asocio como desde el 70, pero eso soy yo, no he hecho, esto es para tesis doctoral, definitivamente. Hasta 1992 estuvo profundamente, permanentemente interesado en eso que él llamó relaciones interétnicas. Es impresionante. Y me llamó la atención respecto a las peleas teóricas del 70 y que luego la antropología no solamente son los indios y bla, 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 no las he repetido porque no las he reseñado ni las estudiaba, no participé en ellas, no hay mucha documentación sobre cuáles eran las discusiones teóricas. Pero para Hernán las relaciones interétnicas enfocadas en los indígenas fue realmente una preocupación que la tuvo totalmente presente y así lo muestra en publicaciones hasta 1992. Yo quiero señalar 3 cosas importantísimas que escribió y que demuestran eso. Una publicación de 1980, en pleno auge, debate, pues un poco de lo que a veces piensa uno como la primera guerra teórica del departamento, y fue guerra también, no son discusiones no eran discusiones que se desarrollaban en los libros, son discusiones que afectaban directamente a las personas Pero él escribe algo titulado Indígenas, Estado y Antropología en Colombia, y eso es de 1980. Eso es muy importante. Es una síntesis de eso, de los indígenas, el Estado y la Antropología en Colombia. Si eso no es importante, bueno. En 1983 se escribe algo que se llama Integración-Autonomía, ojo, Integración-Autonomía, una mirada al indigenismo en Colombia en los últimos 40 años. Eso es 1983.
no sé si Dora después nos cuenta cómo es que se va para el Baupés y cómo termina siendo y estando tan interesada directamente en campo, ya no en esta recopilación teórica y documental, sino escribe algo sobre la artesanía indígena en las selvas del Baupés, y eso es de 1986. También en el 86 escribe algo que se llama Relatos Kamsá, y hay que hacerle otro tributo que no está documentado. Hernán Henao le dona al Museo de la Universidad de Antioquia una colección de objetos etnográficos que hoy son un auténtico, pues yo oí esa palabra, pero así la siente la universidad, así la ha postulado la universidad, es un tesoro. Objetos que hoy ya no existen, objetos que están aquí y que ojalá algún día los estudiemos y volvamos a pensar, porque hoy son esos tesoros únicos y es un legado de Hernán. No está documentado, pero habría que hacerlo. Es otra tarea que tendríamos que hacer. Sí, ya habría que pensar, pues, ojalá sea alguien que haga esa tesis doctoral, cómo es que Hernán logra mantener ese interés por lo indígena cuando la antropología está rompiendo completamente con el paradigma del otro ajeno, y al contrario lo que se discute, no sé si Pedro podría ayudarnos después, con que es que hay que estudiarnos a nosotros mismos. Con eso es una cosa que estuvo tan presente también, la antropología urbana. Todo el tiempo estuvo pensando en hacer antropología cerquita, en la antropología urbana, y no solamente en la ciudad, sino en los cascos urbanos, que es así como estudian los estudios regionales que él hace. Pero es la antropología cerquita, no es la antropología distante, ese otro tan exótico, es la antropología sobre nosotros mismos, y eso es para mí invaluable. El profesor Francis, el de la comisión, Saúl Franco, el profesor Saúl Franco, no sé cuál fue la relación con Hernán, lo lamento mucho, porque conoce en profundidad su obra. Destacó otro asunto que es clarísimo en su producción bibliográfica, y es su interés en la familia. Y ese interés en la familia en sus publicaciones se evidencia en dos asuntos que son muy llamativos. Obviamente, no es en el estudio del parentesco, es en el estudio de la familia como eje esencial de la sociedad. Eso es clarísimo, es en la familia en que se concretan y es en las familias en que se suceden los problemas. El profesor Saúl lo vio muy bien, mencionó con muchísima insistencia: es que se afectan las familias, es que no son las personas, son esos núcleos sociales tan importantes como las familias. Bueno, Hernán es hijo académico de Virginia Gutiérrez de Pineda, pero Hernán no se queda en lo que ella hizo, ni mucho menos. Él avanza, estudia muchísimas cosas, y según yo, pero eso solo según yo, o sea, solo según yo, me parece, por lo que yo sé, que él inaugura el estudio lo pone en sus títulos, está en sus títulos, la familia vista, porque el problema es la familia como núcleo social, desde las masculinidades y las feminidades. Pero ojo, lo que me interesa es las masculinidades. Las masculinidades. Y estamos en 1987, 88. Y está muy interesante. No he leído sus textos, entonces no sé cómo. Debe ser muy interesante, seguramente también para la tesis doctoral, tratar de establecer cómo él llega, se interesa y trabaja con la idea del padre. Porque según yo, es la madre, es la matriarca la que fundamenta y consolida o por lo menos eso dijo Virginia, las familias antioqueñas. Pero lo que le interesa a Hernán y lo que indica Hernán, sobre lo que publica Hernán, es sobre el papel del padre, los imaginarios sobre el padre, los roles del padre, y lamento no haber leído eso, porque debe ser muy interesante, y ver cómo el padre, ¿los padres son masculinos o solo son padres? Total, es muy interesante, pero es bajo la figura del padre. Pero como figura de poder, o sea, como padre matón y no como padre afectivo.
¿Vieron? Yo no conozco, no lo he leído, pero él se interesa en eso, escribe sobre eso. Tiene varios artículos sobre eso. El conjunto de su trabajo como escritor, como escritor, como autor, está centrado en la familia. Tiene más de 20 y tantos artículos en sus muy distintas versiones. Incluso la familia vista desde el problema que creen las familias, la drogadicción. También encuentro que él, venga, en el 80 y... Lo digo porque tengo un estudiante que intentó entender cómo la marihuana afectaba su vida personal y no lo hizo. Y Hernán estaba en el 87 muy preocupado por la farmacodependencia. No por el narcotráfico, sino por la farmacodependencia. Y luego otra vez sobre la drogadicción y entendiendo eso, ojo, otra vez, como en esa afectación social. Y en esa afectación social necesariamente el núcleo articulador es la familia, no es en el aire, no es individual, es la familia. El papel del padre en Medellín, en Antioquia, drogadicción y cultura, son todos temas, son títulos de sus trabajos, y en el título, bueno, no, 20, 25 títulos, refería específicamente a entender la familia en general, como sujeto político, como sujeto social, como sujeto cultural. Yo no sé si alguien habrá retomado todos esa línea de investigación, pero para él fue absolutamente clave y permanente. Incluso porque en 1997, ojo, en 1997 es director de un proyecto sobre familias de desplazados de Urabá, condiciones de vida y propuestas de reinserción, 1997. Y es el núcleo de la familia. Otra vez el profesor Saúl Franco ve en ese trabajo de una señal, si pudiéramos llamar una razón, sino una razón, una explicación, o un indicio, un tipo de lógica por la cual finalmente lo asesinaron. Y yo lo encuentro publicado, es decir, es un trabajo sobre el desplazamiento de las familias en Urabá. Otra cosa en la que entiendo que es pionero es que en 1998 está asesorando a la alcaldía y está produciendo documentos que entiendo yo inauguran eso que ahora llamamos encuestas de calidad de vida municipales. Y está asesorando, está coordinando un proyecto sobre desarrollo social y calidad de vida en Medellín y el área metropolitana como base para el plan estratégico de desarrollo en 1998. Para 1999 obviamente no tenemos ningún tipo de publicación que nos permita concretar de manera académica su memoria. Todo lo otro ya es los recuerdos personales de cómo vimos esa tragedia. Bueno, en el rastreo que hicimos de las asesorías, tenemos un problema grande porque hay una pérdida de archivo en la universidad con la quema de una parte de los documentos. Y creo que eso fue un accidente, el incendio cuando se quemó todo ese archivo. Y estuvimos indagando y solo aparecen registradas 6 tesis que él asesoró. Y de esas 6 tesis, entonces, 3 hablan de trabajo con comunidades indígenas, 2 hablan con trabajos en antropología urbana y una sobre antropología política. Esas son las 6 tesis de pregrado que encontramos. Todas, y ahorita vamos a estar con personas con las cuales él estuvo muy cercanas y asesoró. Y también encontramos 6 tesis en posgrado, que es cuando él empieza a trabajar en el INER y empieza a asesorar personas en la especialización, porque la maestría entonces en el INER empieza más tarde, para el 2006. Solo aparecen entonces en registros oficiales 12 tesis. Suponemos que
son muchas más tesis. Lo que estamos haciendo ya es un rastreo a nivel personal, casi de voz a voz. Y en ese voz a voz hemos encontrado otras 3 tesis. Entonces lo que esperamos es ya, porque de paso les cuento que nos estamos reuniendo en el Departamento de Antropología de los egresados. Mañana vamos a tener un encuentro, el tercer encuentro. Y allí entonces lo que se posibilita es recoger toda esa información que no tenemos en archivos. Porque ahorita estábamos hablando con la profesora Dora que la sistematización empieza muy tarde. Entonces toda la información que hay, lo que tenemos en el departamento, por ejemplo, empieza a aparecer sistematizado a partir del 90, más o menos. La información del 80, 70, 68, casi que hay que rastrearla pues, con arqueología. O sea, nos toca hacer arqueología para recuperar los datos. Y en eso estamos, en el proceso como de rastrear la información. Vamos a hablar entonces... No, lo que pasa es que hicimos el rastreo, pero con fuentes diferentes. No existen los programas, estamos buscando los programas. Andrés es muy rigurosa con las fuentes, y no hay, pues, sí no hay. Pero el voz a voz permitió, porque era importante para nosotros, porque queremos destacar es la presencia de Hernán en la antropología y en el departamento, los cursos que dictó, y yo quiero señalarlos porque son muy interesantes. A María Saber, si fue en el 1970 que dictó prehistoria, debe ser. ¿Cuándo más? Pues, no, todavía en el 88 no se hablaba de prehistoria. Pero tenía teoría antropológica, antropología social, etnología, arqueología, antropología política, antropología de la familia, antropología urbana, simbolismo y religión, técnicas de investigación, Luceli fue de ellas, historia de la antropología, cultura y región, cultura y drogadicción, gestión de comunidades, gestión cultural y sobre todo teoría de la cultura, que es de ese gran curso de teoría de la cultura. Ramiro es absolutamente privilegiado porque fue profesor cabeza a cabeza con Hernán, y eso es lo que yo consideramos que era la famosa memoria viva más interesante que teníamos sobre eso. Termino lo de los cursos y lo de las asesorías. La mayoría de los cursos que dice Sofía los estuvo trabajando en el INER. En el pregrado, bueno, prehistoria es de pregrado de antropología. En el departamento aparece también por estudiantes que estuvieron con él, está asociado a las teorías. Teoría 1, 2, 3, 4. O sea, aparece repetido en varios años. Y en antropología política. Esos son los cursos que él daba como regularmente. Me pareció muy extraño, aparece en un curso de antropología del parentesco. Y parece ser que lo dieron con Sandra Turbay cuando estaba empezando. Pero los cursos sobre los que él trabajaba constantemente están asociados a la línea de teorías. En todos los pensum, en los 6 pensum, porque ya estamos pensando en el sexto, tenemos una diferencia o unos ejes de trabajo entre la investigación, la teoría y unos cursos que nosotros los llamamos cursos complementarios. La línea sobre la que trabaja el profesor Hernán fundamentalmente es sobre las discusiones teóricas, asociadas por supuesto a campo con etnografía y etnología, que era lo que teníamos en los pensum 1, 2 y 3, que es los que acompaña el profesor Hernán. Hernán trabajó en múltiples universidades, toda antropología, pues en múltiples universidades de la ciudad y del país. Sí, en muchas. En estos cursos, en estas líneas de las que él hace énfasis, se van a ver entonces reflejados también las asesorías. Y las asesorías van a tener que ver entonces mucho con discusiones teóricas que van a ser llevadas a campo. Discusiones teóricas que dan línea a antropología urbana, antropología política
Y dentro de antropología política está la línea de familia. No sé, lo de comida, Ramiro de pronto nos cuenta ahorita cómo el profesor trabajó esa línea de comida. Pero para que no perdamos como de vista que hay un fundamento teórico todo el tiempo. Todo el tiempo él está pensando en una fundamentación teórica de antropología. O sea, estamos hablando de unas discusiones fundamentalmente antropológicas, pensando, incluso en varios de los documentos aparece la idea del otro, o sea, de ese vernos en el otro. Le damos el paso entonces a Ramiro para que hablemos. Yo solamente complemento antes de invitar a los colegas, como decía yo ahora al principio, que conocimos de distintas maneras a Hernán. Empezando porque una clase directamente, en el caso mío, nunca la tuve, pero aprendí siendo estudiante y siendo profesional. Pero quería complementar con lo que acaban de decir, presentar tanto Sofía como Alba, que independiente de dónde produjo los cursos, es obviamente dos columnas vertebrales. Viendo las publicaciones y viendo los cursos, se cruzan cada uno de ellos, independiente si fueron en el departamento, en el ingeniero, donde fuera. Sus clases estaban muy amarradas a la línea de su producción académica. Es decir, desde ese, diríamos, momento muy inicial con las preguntas indigenistas o la pregunta por el mundo indígena y los cursos que van apareciendo, porque yo leo el mapa de los cursos y es como si leyera el mapa de las publicaciones. O sea, hay una relación permanente con algunos énfasis. Entonces, en este momento yo creo que el conversatorio lo hacemos entre varios, a pesar de que pues, hay un interés de que reconstruyamos entre varios un poco la experiencia del curso de Teoría de la Cultura, pero yo creo que hay un par de preguntas que nos vamos a hacer y vamos a tratar de reunirnos aquí en la mesa la colega Angélica Serna, nuestro colega y profesor también Pedro Morán, colega Freddy Villa, Luz Mary Arias y nuestra colega también Ana María Tamayo. Hay un par de preguntas que son las con las que nos vamos a provocar para hablar como de dos aspectos fundamentales de lo que queremos en esta arqueología de la memoria y en esa reconstrucción de la memoria, porque uno sí le da mucho pesar que cuando hablamos de egresados y de memoria es como uno bregando a armar un rompecabezas que lo tenemos en las casas, en bolsas, en carpetas, y muchos probablemente han botado demasiado de esos materiales. Entonces doy la palabra aquí a Sofía y nos sentamos aquí todos. Es propaganda de recién llegada en el momento en que Hernán está en plena... Están funcionando maravillosamente bien el curso de Teoría de la Cultura. Para mí fue también una revelación. Un curso gigantesco en auditorios de estos llenos hablando de Teoría de la Cultura, que es el audio que nosotros al final de la pues con que queremos cerrar el conversatorio, porque a mí, recién llegada, a mí sí me pareció absolutamente innovador, renovador. En ningún momento cuando fui estudiante, ni en los viajes que hice, había visto una presencia, clases masivas de Teoría de la Cultura. Para mí fue... Y cuando ahora en esta, pues tratando de organizar este panel, Ramiro tiene todas las historias que tiene, es decir, estos recuerdos supremamente lejanos, pues distantes en el tiempo, pero clarísimos en la memoria, absolutamente claros, el olor, el sabor, el aire, la circulación, los colores están acá. Pero Ramiro vivió eso, lo organizó, fue partícipe absolutamente directo de eso, y yo lo veo desde un descubrimiento pedagógico y teórico fundamental. Pues por eso, si tuviera que escribirlo, lo escribiría así, no sé si otra vez como pionero, porque tendría que consultar cuántas más se dieron en el mundo, pero para mí fue absolutamente un descubrimiento de ese tipo de pedagogías y los temas. Entonces, Pedro, adelante. No, venga, acompáñanos. Es que yo pienso que esto es una cosa tan familiar, precisamente por lo que las colegas decían ahora de que la familia y tantas cosas. Entonces, hay como dos grandes preguntas. Una primera pregunta es, ¿qué tipo de experiencia tuvo cada uno y cada uno de nosotros con Hernán? Porque, repito, tuvimos muchas experiencias distintas, es decir, la clase presencial siendo el profesor,
la experiencia de asesorías y quienes nos empezamos a formar desde que estábamos en los años 79 y 80 en ese ámbito tan valioso que las colegas reafirmaron con la conexión de la universidad con el medio externo. Es decir, ahí hay un primer ejercicio que para el departamento fue estructural y que duró hasta el año 94 en términos de extensión. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál fue la relación que tuvieron cada uno de ustedes con Hernán y qué resaltan en términos de esa primera relación o de ese encuentro con el profesor? Y la segunda es, ¿qué aprendizaje finalmente cada uno puede decir tuvo, construyó y compartió en ese proceso de cercanía con él? Obviamente para seguir el tema. Sí, contanos. Buenos días a todos y a todas. Creo que este es un espacio muy importante también de catarsis. Y si pronto lloro, no se preocupen, un poco lo que decía ahora la profesora Sofía. Hernán para mí fue un maestro, un guía, un padre, y ahora que he estado participando en todos estos escenarios en la conmemoración, también entiendo por qué me fui volada de la universidad después de la muerte de Hernán. O sea, yo lo he dicho mucho ahora, dicen, a veces no soy capaz de entrar al y mucho más que estuve ahí el día de su muerte. Y decía la profesora Sofía, ¿cómo le explica uno a una hija? Yo también tenía a mi hija chiquita, llegar a mi casa, llorar, vomitar, no era capaz de haber presenciado todo eso. Entonces, digamos que a veces pienso que mi relación con la universidad estuvo muy ligada también a esas enseñanzas, no solamente del maestro Hernán, sino de todos mis profesores, de todo lo que yo aprendí en ese momento, pero fue, digamos, especialmente con el profesor porque él confió muchísimo en mí y fui como su apuesta en la Universidad Luis Amigó. Yo entraba a la Universidad Luis Amigó a trabajar y él dijo, vamos a arrancar con todo este tema que usted viene trabajando y digamos, ahorita hablemos un poquito de eso. Particular, con el profesor tuvimos un acercamiento muy bonito porque obligado le tocó asesorar el trabajo de tesis. Es decir, en esa época, lo decía Ramiro, muchos de los que egresamos no nos graduábamos. Y él decía, no nos graduábamos porque la materia no se inscribía. Yo ni siquiera me acuerdo de eso. Pero estábamos haciendo antropología, yo era de las que estaba haciendo antropología más social que antropología cultural, hoy día. Y estábamos muy influenciados precisamente por esa fuerza tan avasalladora que nos trajo el profesor Hernán, que era salirnos solamente de trabajar el tema indígena, sino empezar a incursionar por otros temas sociales y por las inquietudes que veníamos trabajando desde diferentes entornos. Yo me venía formando ya en el tema de género, ya era una activista de los temas de las mujeres, ya hacía parte de una ONG que era la Corporación Vamos Mujer, y estábamos imponiendo, bueno, reflexionemos también sobre eso, hablemos sobre eso, pero no había con quién, ¿cierto? O sea, desde el departamento no había quien se metiera en ese tema, entonces yo creo que a Hernán le tocó meterse también. O sea, cuando él nos invitó a que trabajáramos con las tesis, que sacáramos las tesis adelante, yo recuerdo que estuvimos reunidos y hablábamos cuando se nos hizo toda la actualización y de un momento a otro, bueno, ¿y ahora qué? Yo recuerdo que llegué al departamento y le dije, escribo mi tesis y mi asesor que escoge es el profesor Hernández Nava. Listo. Cuando llegué le dije, profesor, ya tengo la tesis lista. ¡Ay, qué bueno! ¿Y quién es asesor? Usted. Yo no puedo de malas. Tráeme. Y tengo todo el trabajo de todas las devoluciones que él me hizo. Tengo toda la ida y vuelta, un trabajo supremamente juicioso. Entonces, un poco como lo que decía la profesora Sofía, esa relación, esa pregunta quizás por el padre, también puede estar muy relacionada con esa reflexión sobre el tema de género y de poder. Digamos, también era un entorno donde las ONG veníamos trabajando muchísimo de la mano de las reflexiones que se estaban haciendo a nivel latinoamericano sobre lo que estaba pasando con las relaciones de poder al interior de la familia. Y yo creo que él también acató eso junto con el grupo de familia que él venía acompañando y con el que venía participando profundamente. De hecho, de allí saltamos a otras investigaciones, que fue el tema de familia y prisionerización, que era un concepto nuevo, que eso era un invento también que teníamos nosotros, o sea, una cosa de la que nadie hablaba, y ahí pues hicimos unos anclajes muy interesantes.
Yo creo que esa fue como también un legado muy importante, pasar a esos otros temas que nadie tocaba, en los que nadie se metía, a los que la gente no le quería meter el diente porque no había como esa reflexión. Entonces yo creo que hay un aporte muy importante de Sofía que podemos recoger también, y una memoria muy grande también en la Universidad Luis Amigó, que también podríamos recoger con la profesora Rocío Cadavid, con otros profesores que hay allá, que trabajamos muchísimo con él en los temas de animación sociocultural. Entonces yo creo que ahí hubo un gran acompañamiento. Buenos días. Bueno, el encuentro con el profesor Hernán, yo podría expresarlo de dos maneras específicas. Una como estudiante de antropología, segundo, tercer semestre tal vez, muy jovencita, empezando en un curso que era el de antropología política. Sobre esa experiencia podría señalar que era un profesor catedrático de exposición fundamental. Yo recuerdo toda la lectura de antropología política en términos del asunto de acercamiento a la entrada de los clásicos africanistas, pero también en relación con el trabajo filosófico de Montesquieu, por ejemplo, empezando. Y recuerdo en particular que era un curso donde participaba muchos estudiantes de muchas carreras de ciencias sociales. O sea, no había solo gente de antropología, sino que había gente de sociología y en particular del programa de psicoanálisis. En esa clase tuvimos algunas presentaciones que para mí en ese momento eran apenas visibles, o sea, esas centradas en términos teóricos y múltiples, es decir, que había un diálogo filosófico, antropológico en términos muy clásicos de la historia de la disciplina, pero también un acercamiento a debates y a teorías de otro orden, que eso me parece muy interesante como reflexión de orden, que es pararse en la palabra antropológica, pero fundamentarla de manera múltiple. Y un ejercicio en particular, yo creo que ese curso fue tal vez 84-85, de un ejercicio que tuvimos sobre las situaciones de violencia en Medellín, un ejercicio de rastreo de casos en prensa, por ejemplo, que cuando comparamos como estudiantes ese material surgió con mucha sorpresa para todos, es decir, que ese ejercicio hizo visible para nosotros las condiciones de violencia manifiestas en gente desaparecida, en todas esas crónicas que hay. Esa es una primera experiencia. Posteriormente, yo me encontré con Hernán en una experiencia que quiero pues explayarme un poquito más, que fue muy importante para mí, de mucho aprendizaje, que fue una convocatoria que se hizo en el departamento, no solo en antropología, sino en toda la facultad, a una estrategia que yo creo entender que se llamaba como formación para el relevo generacional. Yo entiendo que se tomó un modelo de las clases universitarias europeas, que es el que Sofía estaba mencionando, que eran clases de un profesor con muchas personas, o sea, con muchos estudiantes de muchas carreras, y en ese plano había unos acompañantes. Se hizo esa convocatoria no solo para antropología, sino también de sociología, de psicología, creo que también hubo 3 o 4 cursos. Víctor Álvarez era uno de los profesores, o sea, que era un equipo de profesores organizando ese tipo de cursos. Se hizo una convocatoria, yo me presenté a esa convocatoria, ya estaba para terminar mi carrera mi formación como antropóloga, y me parecía muy interesante un asunto que era una convocatoria llamada monitoría docente. Yo hasta ese momento era monitor en el museo, en un ejercicio que también había elegido por el contacto con la gente, o sea, yo hacía las guías del museo, y entonces esa convocatoria de monitoría docente me convocó mucho. Ese ejercicio de construcción de equipo, entonces había 2 profesores, el profesor Ramiro y Hernán. Ramiro estaba recién llegado, y 4 monitores en ese momento. El proceso que yo puedo señalar y relatar de lo que sucedió ahí es que se construyó un ejercicio donde el lugar de enunciación del docente se multiplicó. Es decir, desde el punto de vista teórico había la construcción, pero los debates del curso, que era una teoría de la cultura, se hacían desde esa discusión que planteaba Hernán y planteaba Ramiro,
y las monitoras participábamos en esos espacios creando escenarios que llamábamos pedagógicos. Entonces, eran 180 estudiantes y nos dividíamos por grupos. Lo que yo recuerdo con mucha emoción, con agrado, con gusto, fue el proceso de invención hasta que llegaron a hacer burla de nuestro encarrete total de los 6, ¿cierto? Porque era una dinámica de creación constante de estrategias, de cómo trabajar teoría de la cultura desde una perspectiva que no fuera solo la enunciación discursiva, sino la construcción de referentes y de ponerles un juego. Todavía tengo la memoria del cierre, que hicimos unos procesos que pusieron narrativas diversas, de imagen, algunos teatrales, y recuerdo yo creo que fue en los auditorios, en el otro auditorio, él riéndose, se reía, que también yo creo que permitía se reía mucho porque había todos los estudiantes exponiéndose, ¿cierto? Algunos se disfrazaron, hubo muchas cosas, pusimos elementos de la vida universitaria para leerlos desde los dispositivos teóricos que trabajamos, en algunos asuntos la política, en otros asuntos el tema de familia, había muchas cosas sobre eso. Por ejemplo, el dramatizado era sobre la asamblea, por ejemplo, entonces aparecían muchos personajes para leer en clave simbólica eso que pasaba en la vida universitaria. Yo creo señalar, pues podría decir frente a eso, que había mucha porosidad y muchas voces construidas ahí, y eso pues era muy interesante tener la posibilidad de trabajar con un profesor de tanta experiencia en el proceso y de construir conjuntamente. Tuvimos debates que también eran muy interesantes de visiones, ¿cierto? Cómo evaluar un curso de esos, entonces la evaluación, cómo estaban los tipos de lecturas que se hacían, pero básicamente lo que yo siento que es muy importante es como una multivocalidad en los procesos que también interrogan el asunto del saber y el poder, ¿cierto? Que estaban ahí, que no eran cerrados, así nos enojáramos en algunos momentos, porque también tuvimos debates, ¿cierto? Por ejemplo, los tiempos que dedicábamos de los ejercicios, llegaron alguna vez en los debates del ejercicio que veníamos por allá con los otros profesores, que nosotros pues, él estaba tan absolutamente entusiasmado con lo que estábamos viviendo, que lo vivía con pasión, con gusto, con goce, que alguien dijo: si ustedes creen que se están inventando la pedagogía, dijeron en una reunión, es que la pedagogía ya está inventada. Pero en realidad lo que estábamos viviendo era una experiencia de construcción colectiva, de niveles diversos y de muchas experiencias que yo celebro haber podido participar y que lamento siempre no tenerlo en presencia para conversar con él, y eso que nos pasó también, reírnos en todo ese ejercicio. Al cierre de esa experiencia, él nos regaló algo, nos regaló a todas unas cositas, y yo tengo un pequeño texto que él me escribió, que creo que es perfecto para pensar lo que significa ese encuentro con el otro, ¿cierto? Que es básicamente lo que vivimos. Él me escribió algo, dice: entre sonrisas y rostros adustos inventamos un poco de futuro y al final nos ayudó la esperanza. Yo creo que frente a un asunto complejo de no tenerlo como maestro en presencia, a veces cuando yo paso por el corredor que no lo veo por el dinero, pues ahora que volví a pensar en esto, uno siente que relatar esto que parece lo cotidiano de un maestro, ¿cierto? De un docente, cómo marca la vida de todos de alguna manera en la construcción del ejercicio. La última vez que yo vi a Hernán me lo encontré en Bogotá, en 1998, no puse a mencionar. Yo estaba recién graduada y venía de una experiencia, mi primer trabajo fue en el Paramillo, y pues una experiencia muy cruzada por la violencia, el 98, creo, si las fechas, en Bogotá, y lo que quiero señalar es que el debate que había ahí era un tema sobre el desplazamiento, un tema que emergía de la vida del país, que todavía estaba en configuración de abordaje normativo y también de enunciación teórica y de reflexión, pues, para eso. Lo recuerdo perfectamente en ese auditorio, también como
¿en qué andas? ¿Cierto? Esas preguntas que siempre hacía a la gente que conocía, ¿cierto? Una cosa en que anda, ¿cómo está? ¿Qué hace? ¿Cierto? Muy en su lugar de profesor, pero siempre afectuoso en esa compañía. Eso es lo que podría compartir, ¿cierto? Hola, buenos días. Mi relación con Hernán no fue solamente de la relación de alumna y maestro, sino que él también fue una figura muy importante desde mi infancia. Entonces, y una presencia muy fuerte durante toda mi vida. Entonces yo crecí compartiendo, viviendo entre sus máscaras, ahorita que Sofía mencionaba las máscaras, entre las máscaras y entre ese para mí mundo tan mágico que era la oficina de él, llena de libros de techo a piso, y verlo ahí en esa esquina, en la ventanita del apartamento de la Villa de la Burrada, trabajando. Entonces siempre hubo como una gran fascinación por todo lo que él hacía. Y definitivamente yo empecé a estudiar antropología como por seguir sus pasos, por esa sensación pues como de ídolo que para mí era como esta persona tan carismática. Entonces, bueno, realmente empecé a estudiar antropología de alguna manera por inspiración de él, y con él tuve clase, cuando yo entré a estudiar antropología, él era jefe del departamento, y luego tuve clase de antropología urbana. Una cosa que me marcó muchísimo de este curso de antropología urbana fue los métodos de enseñanza, porque en sus clases él siempre animaba al debate. Eran clases muy difíciles en cuanto a que uno se tenía que preparar mucho, ¿cierto? Porque él desarrollaba elementos para que uno pudiera argumentar sus ideas, y muchas veces incluso contradiciendo, aunque él estuviera de acuerdo con lo que uno decía, él lo contradecía a propósito y se moría de la risa después. Obviamente te contradecía muy seriamente para ayudarte a desarrollar tus argumentos de manera propia, y eso pues era aterrorizante. Entonces sí recuerdo muchísimo eso. De ese curso de antropología urbana, ahora mirando desde acá, me doy cuenta que él fue un pionero de los estudios culturales, porque estábamos leyendo Kevin Lynch, estábamos leyendo la construcción social del espacio, estábamos haciendo mapas e imágenes, construcciones cartográficas de los imaginarios urbanos, cuando todavía esas conversaciones no se estaban dando en Colombia. Lo estábamos viendo en clase con él, de lo que él traía pues de lo que había estudiado en Berkeley y todo eso. Entonces me parece muy interesante ver cómo empezó a hablar de los estudios culturales, digamos, de la escuela norteamericana en espacios que ni siquiera se llamaban así, que en esa época pues en Medellín no se hablaba de estudios culturales. Una cosa muy importante que me parecía de sus clases es que había una conexión muy fluida entre la teoría y la práctica. Porque si bien nuestros cursos eran teóricos, era una lectiva teórica, hacíamos pequeños ejercicios de trabajo de campo en que él nos ayudaba precisamente a encontrar esa fluidez que a veces no me parece tan clara en las clases cuando uno está estudiando. Eso fue como un gran aprendizaje de sus clases. Siempre hubo un gran respeto y confianza en las capacidades de los alumnos. Entonces él de alguna manera lo tiraba a uno a hacer cosas que uno ni siquiera sabía que era capaz de hacer, pero él, porque él tenía una absoluta confianza, y yo creo que era esa confianza la que hacía que uno respondiera con el nivel que él esperaba. Después, una de las cosas que durante ese semestre me impactó muchísimo era que en un momento en que las asambleas se estaban volviendo muy problemáticas en la universidad y que la gente era muy callada y no se atrevía a criticarlas, él fue muy crítico y muy vocal, muy visual, se enfrentaba y de alguna manera controvertía con argumentos a la gente de la asamblea, con gran valentía y muy directo. Y
Eso también me acuerdo que tuvo un gran impacto en mí, porque la gente, me acuerdo que la mayoría de profesores y directivos en esa época, nadie se atrevía a decirle nada a las dinámicas de la asamblea, y él era muy directo en sus críticas, en sus posturas. Obviamente siempre con un espíritu de diálogo, pero con mucha claridad. Bueno, después de esa experiencia como estudiante, empecé a acompañarlo en ciertas cosas como asistente de investigación en el INER, y estuve acompañando a Edgar Bolívar y a Hernán en los encuentros de Medellín Alternativas de Futuro, creo que 2 o 3 años, sí, básicamente como de aguatera, tomando notas, buscando bibliografías, acompañándolos en los debates, pero igualmente fue una experiencia fundamental en mi proceso de formación profesional, presenciar precisamente estos momentos en que ellos estaban encontrando espacios de encuentro y debatiendo, pero sobre todo imaginando las posibilidades de sacar a Medellín adelante. Era siempre un ejercicio de imaginación, desde una postura no de estar derrotados, sino siempre de encontrar caminos. Fue muy bonito, sobre todo en esa actitud como de podemos salir de esta, que a veces no se aparece mucho en estos encuentros académicos. Entonces eso fue una experiencia muy bonita. Me siento pues privilegiada de haberlos podido acompañar en esto. Luego participé también como asistente de investigación en el INER en un proyecto que se llama La Memoria Visual del Oriente Antioqueño, en el Retiro, que en últimas yo ni siquiera sé qué pasó con esa investigación, cómo terminó, porque solamente hice parte pues, del componente Retiro, y también fue muy interesante porque fue uno de los primeros ejercicios pues como sólidos investigativos desde el pensamiento de la memoria visual. Más adelante, y como siempre en todo esto, yo siempre sentí fue como una gran confianza en mis capacidades, que quizás yo no las tenía, pero él sí las tuvo. Y esa fe ciega, pues como que antes le daba mucha responsabilidad, pero era muy bonito tener ese apoyo ahí constantemente. Y una cosa que le decía ahorita a Dora que me marcó muchísimo fue que yo le entregué mi versión final de la monografía de grado, aunque él no era mi asesor, se la entregué impresa y él con lápiz rojo la corrigió, pero le metió una rayada impresionante, aún la tengo. Y lo que le estaba contando es que lo que él me enseñó sobre la escritura académica es lo que yo todavía le enseño a mis estudiantes cuando estoy haciendo asesorías de trabajo de grado, en la claridad de las ideas, de cómo organizar un argumento. Entonces sí, que me pareció fundamental porque esa claridad sobre la escritura académica es difícil también de encontrar en la mayoría de cursos y de asesorías que uno recibe, ¿no? Otra cosa que me pareció muy importante, y en eso pues quería conectarlo con lo que les decía de la antropología urbana y que estaba a la vanguardia de lo que se estaba haciendo en estudios culturales, es que en el momento en que estaba terminando, bueno, gracias por toda esa iniciada, digamos, en la antropología urbana, fue que me fui a estudiar la maestría en estética que se llamaba Las Ciudades Latinoamericanas, y fue gracias a él en un viaje que ustedes hicieron a Estados Unidos, no sé, en 98 o 99, no sé, más o menos. Él me trajo un libro de estudios críticos de la danza, el primer libro publicado sobre ese tema. Y fue gracias a ese libro que descubrí que existía un doctorado en estudios críticos de la danza. Entonces no me deja de sorprender que siempre estaba a la vanguardia de todas las discusiones académicas que se estaban dando, aunque ni siquiera pues, era un tema que no le competía mucho, aunque sí pues, sobre el género sí tenía mucho que ver, pero me sorprende siempre que estaba siempre al tanto de de las discusiones que se estaban dando en la academia. Y bueno, entonces fue precisamente ese libro que me regaló en ese viaje lo que hizo que continuara por el camino de los estudios críticos en danza, en un momento en que estaba muy confundida precisamente porque no tenía ni idea como cuál era mi línea de investigación que de verdad debía continuar. Y podría resumir la experiencia de la vida académica
y de la vida. Con Hernán como una sensación de gozo permanente en todo lo que hacía. Ahorita dijiste esa palabra y resonó perfectamente con lo que significaba compartir con él, y pasión por lo que se hacía, pero muchísimo compromiso e integridad en el proceso. Creo que esas serían como resumirían las que Gracias, muy buen día. Bueno, yo inicialmente les quiero contar que cuando Alba me llama a contarme de este encuentro y de la relación con el profesor Henao, yo pensé que pues, mi relación con él pues, no había tenido nada importante ni nada para decir. Pero luego identifiqué que desde la distancia también hay una lectura que es importante en la reconstrucción de la memoria. Y yo no tuve un encuentro tan cercano y tan vivencial como las compañeras lo acaban de mencionar, pero les voy a contar algunos encuentros con Hernán y del contexto de otras relaciones pues, con Hernán. Primero, yo ingreso al departamento de antropología en el 87 y estuve aquí viendo cursos del 87 al 92. Y en esa época, cuando terminabas cursos, chao, y cuando termine su tesis, pues vuelva, ¿cierto? Por eso cantidades ni volvían, ni aparecían, ¿sí? Y nos encontrábamos todos después en un mar de lágrimas, yo no he podido, yo hice, entonces, en fin. Incluso después hubo un ejercicio muy interesante de empezar a convocar a un montón de egresados que estaban por ahí perdidos y fueron llegando para lograr terminar ese ciclo. Bueno, pero lo que les quiero contar es que yo entro en el 87 y encontré mi primera relación con Hernández cuando hubo una de las tantas crisis del departamento. No había docente para un curso que llamaba parentesco, y todavía estará el curso de parentesco. Estaba Sandra Turbay, recién llegadita de su doctorado en París, en Francia, y en última resolvieron hacer ese curso en 3 módulos, con 3 docentes. Estaba Sandra, Hernán, y no me acuerdo quién era el otro o la otra docente, no me acuerdo. Entonces, con Hernán fue esa primera experiencia de ese curso de parentesco, y ahí quedó la imagen mía con Hernán. Luego me lo volví a encontrar en otro escenario en 1989, después de que Medellín venía con un proceso muy interesante que se llamó Historia de mi barrio, donde Hernán fue un impulsor, acompañante, etc. Pero yo me lo encontré cuando Copacabana, el municipio donde yo soy, también hizo un concurso de Historia de mi barrio. Pero el contexto es que yo en Copacabana estaba dentro de un movimiento juvenil, ciudadano, tratando de fortalecer esas historias locales, esas narrativas, para construir desde ahí una idea de política diferente y de ciudadanía diferente. Trabajamos bastante en todo ese proceso, y solo al final me di cuenta que Hernán Henao también estaba detrás de eso. Pues estaba ahí acompañando, y fue cuando hicimos públicamente la presentación de los ganadores. Eso fue masivo, eso fue en el Parque de Copacabana, había una tarima. Yo como líder juvenil de esa época, Ramiro, yo tenía pelo en esa época, esto es por el frío que vivo en Santa Elena. Entonces cuando estábamos ahí sale Hernán, yo estaba en la tarima y sale Hernán, y la sorpresa mía fue impresionante, porque al profesor que veía yo a la distancia, al gran profesor, estaba ahí parado al lado mío. Y la sorpresa mía fue la alegría de él al verme ahí, como un estudiante de antropología vinculado en esos procesos ciudadanos, vinculado en eso que tú estabas mencionando, la relación teoría-práctica. Me animó, me fortaleció, me dijo: me alegro mucho que estés aquí, que hay que seguir con esto, en fin. Entonces para mí fue
una experiencia casi que fundante, identificar que sí se podía hacer eso, que la antropología sí podía tener algo que ver con la vida cotidiana. ¿Sí? El siguiente momento fue un momento que cuando hablo con algunos que estuvimos ahí, es gracioso, y no es tan... Fue un jalón de orejas que le pegaron a Hernán. Nosotros en el 89 teníamos una crisis de profesores, faltaban como 10 profesores, o sea, para 10 cursos en el departamento de antropología. Entonces hubo un movimiento de estudiantes muy crítico, movilización pues aquí internamente, hicimos un paro, pues aquí los de antropología. Y el rollo es que en ese momento estaba nuestro queridísimo amigo Víctor Álvarez, de vicerrectora académico. Y ustedes saben que Víctor Álvarez tiene una posición bastante crítica con antropología. Entonces convocamos una asamblea y Víctor Álvarez, pues los estudiantes fuimos y nos reunimos con Víctor, contamos el asunto. Víctor Álvarez llamó a una reunión de todos los estudiantes y profesores y resulta que llegamos los estudiantes y ningún profesor llegó. Entonces Víctor Álvarez estaba furioso. Entonces volvió y mandó la citación y dijo: es que no está citando Víctor Álvarez, está citando el vicerrector académico de la universidad, y ahí sí hubo cumplimiento total en la siguiente reunión. El rollo es que cuando empezamos a analizar qué pasaba, entonces no, es que pasa esto, lo otro, y Víctor Álvarez ahí sentadito y callado. Al final él habló. A mí no se me olvida ese famoso chiste de él. Él dijo: para empezar voy a decir un chiste, gústenme o no. Antropólogos, ja, ja, ja. Y empezó a identificar que el departamento no tenía falta de profesores, que tenía profesores suficientes. Lo que pasa es que no estaban dando clase en antropología. Y empezó a decir: fulano de tal está en tal facultad, fulano de tal. Hernán Henao está en tal facultad. Aquí. Es que a ustedes los contratamos para formar antropólogos y no para formar en otras partes. Entonces, Hernán Henao tuvo que volver. Eso fue en el 89. Ahorita en ese contexto que presenta Sofía y que presentó Alba, vi claro la relación, el contexto que estaba pasando en el 89 y cuál era la atención antes del 89 que tenía Hernán Henao. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque a mí eso me impresionó, y a los años, conversando cuando ya Hernán estaba en el Linier, conversando con uno de los colegas nuestros que trabajan en el Linier, yo le pregunté, estamos hablando de esa anécdota, y yo pregunté: Hernán Henao, ¿por qué no estaba en el departamento? La respuesta fue dura y dolorosa, ustedes lo acaban de mencionar. Es que en el departamento no había con quién. O sea, no había con quién construir esa relación teoría-práctica. No había con quién construir esa relación antropología y política. No había con quién construir desde el departamento ciudad. Y entendí por qué una de las críticas que en algún escenario estábamos compartiendo también llamaban a Hernán como un desarrollista, como si fuese un traidor a la antropología, por su compromiso, también por esa militancia, porque es una militancia desde la academia. Cuando yo veo toda esa literatura, todo ese escrito, yo le preguntaba a Angélica, aquí me acabo de dar cuenta de un problema muy grave que tuvimos. Es que no nos leemos entre nosotros. Yo no recuerdo en mis años de formación que me hayan puesto a leer ningún profesor uno de esos artículos de Hernán Henao. Entonces los personajes que leíamos eran personajes lejanos y distantes, pero la producción local, no. Me parece importantísimo este encuentro porque también es la posibilidad de restituir, no solamente reconstruir la memoria, sino reconciliarnos, de reconciliar con eso, para que también fortalezcamos ese ejercicio de leernos y de debatirnos. Bueno, esa experiencia pues con Hernán fue clave para mí, en la medida en que ha marcado también, fue uno de los elementos o de las experiencias que marcó mi vínculo
con lo político, con lo político desde la construcción ciudadana, desde la construcción de trabajo con las bases, de trabajo con las comunidades, pero desde ahí. O sea, si la antropología no tiene nada que decir para construir o reconfigurar las condiciones sociales y políticas de nuestra contemporaneidad, nos vamos a quedar en la antropología folclórica, pero la folclórica fosilizada, ¿cierto? Porque hasta el folclore nos transforma y nos mueve la visión política del asunto. Entonces, solo que cuando al final me encuentro con un montón de colegas en Campos de Paz, fue la despedida que hicimos a Hernán, la soledad que yo sentí fue tan impresionante que a mí realmente se me perdió. Es como si la brújula, un norte, el magnetismo se hubiera desaparecido, y me duró un tiempo. Estuve distante de cualquier vínculo mío como antropólogo a esos procesos de construcción de sociedad y de cotidianidad y de política, hasta que volví a retomar ese asunto. Ahora yo me desempeño, trabajo en el magisterio, me desempeño como director de escuelas rurales. En escuelas rurales he trabajado movilizando, es un gremio muy duro, pero es precisamente porque se le ha construido esa identidad específica, y desde ahí estamos construyendo o aportando a transformar esa identidad que tenemos tan degradada del magisterio. Y ahora recientemente voy para un año, estoy en la junta directiva de un sindicato, el Sindicato de Directivos Docentes de Antioquia, y he identificado todos esos aportes grandísimos que desde la formación antropológica podemos dar a cada una de otras instancias de hacer ciudad, de hacer país y de transformar estas condiciones en las cuales estamos, y no solamente quedándonos en la lectura y la crítica antropológica desde la distancia. Y ahí es donde creo que con toda certeza, y a partir de lo que acabo de escuchar, es esa valoración de los aportes de nuestro querido Hernán en ese asunto, en que no hay un divorcio entre teoría y praxis, y que la antropología no se degrada si la producción teórica antropológica se vincula a la transformación de la vida cotidiana y de la praxis, y en esencial en la construcción de lo público, que es lo político, y ahí Hernán era absolutamente radical. Eso era lo que tenía para contar. Gracias. A mí me gustan mucho las entradas tanto de Angélica como de Ana María, porque cuando yo era estudiante del departamento, yo me moví del 79 al 88. Hernán, como lo resalta Ana María y Angélica, nos daba mucha confianza y demasiada credibilidad en uno. Y el primer aprendizaje con Hernán fue un programa que él instauró con la Cámara de Comercio de Medellín, que tuvo su última versión en 1994 y se llamaba Vida y Cultura. Y ahí conecto con los relatos de Sofía sobre la época donde él tenía el mundo indígena muy en la cabeza, y el material etnográfico de ese mundo indígena, que obviamente la primera versión se llamó Vida y Cultura en el Amazonas colombiano, en la Amazonía. Y justo ahí nos dio el privilegio de llevarnos a un grupo de estudiantes y nos convirtió más o menos la misma figura de Angélica y de Ana María como monitores académicos, una figura que no existía, y nos llevó al museo precisamente en la selección de los materiales etnográficos que se montaron en la Cámara de Comercio. Y ahí nos mostró la importancia de salir de los museos y de las aulas de clase, porque yo digo que ahora está muy en boga la palabra multimodal. Y la Cámara de Comercio fue pionera durante muchos años en lo que llamaríamos, entre comillas, mal interpretado, la vida cultural de la ciudad. Y la Cámara de Comercio le permitió al departamento en cabeza de Hernán montar unas exposiciones multimodales, porque teníamos
exposiciones que ahora llamamos didácticas, secuencias de videos y de películas, conferencistas que en estos días me dio mucha nostalgia porque de mano de Hernán en ese primer evento conocimos al maestro Schultes, porque fue uno de los invitados a la vida y cultura en la Amazonía. Entonces nosotros éramos unos chiquitos haciendo visitas guiadas, montando exposiciones, presentando videos, introduciendo a los conferencistas y ayudando en todo ese tejemaneje, y obviamente el público fundamental eran colegios. Se anunciaba el programa, se desbordaban las inscripciones, varias compañeras ahora ya grandes fuimos sus monitores de las visitas guiadas, y eso desbordaba por la novedad de sacar temas de Colombia y de las regiones colombianas. Pasó Vida y Cultura en el Río Magdalena, que estaba nuestro colega y profesor en ese momento, Pedro Morán, pero pasó el Urabá antioqueño, pasó el Pacífico, pasó la Guajira, es decir, un escenario muy interesante de ciudad para un público escolar que desbordaba las visitas guiadas, y teníamos la gabela de que con un contrato, diríamos, de estudiante nos reconocían el asunto económico de esas visitas guiadas. Entonces ahí yo digo que abrió el saber de la antropología más formal desde la universidad a la ciudad. Entonces ese proyecto, muy triste que no lo continuamos, llegó hasta el año 94 con el Congreso de Antropología, llamado, esa fue la última, Vida y Cultura en Medellín en el siglo XX, dado que el tema de ciudad era el tema del Congreso de Antropología. Entonces ahí yo creo que fue demasiado importante el aprendizaje, en un momento donde los museos estaban más cerrados, no había la vinculación de tantos estudiantes, diríamos, a la manera de hacer la antropología a un nivel público. Entonces yo creo que ese proyecto marcó la historia del departamento, y que desafortunadamente no tenemos ni entre la Cámara ni el departamento la memoria, pero ese fue el primer aprendizaje directo de Hernán, la responsabilidad, la confianza, la capacidad de que siendo chiquitos teníamos toda la posibilidad de manejar semejante experiencia, que de una u otra manera termina siendo matrices que en la docencia y en la extensión seguimos desarrollando. Entonces, ese es un llamado de atención como Departamento de Antropología a recuperar ese macro proyecto que pensaba en Colombia, sus culturas, y asocio obviamente a los comentarios de que ahí, diríamos, explotó esa primera experiencia del Amazonas, porque obviamente las piezas, los conferencistas, las películas, etcétera, etcétera. Y quiero también ampliar un poco también la muy valiosa experiencia de Angélica en aquel proyecto de la Cátedra de Teoría de la Cultura. Primero lo heredé de Clara Aramburu. Cuando yo llegué de México en el 92, Clara era la ficha que Hernán tenía como su coequipera de este proyecto, que ya Angélica lo mostró en esa época totalmente revolucionario, porque los medios como ahora, maestros como Boaventura de Sousa o Mudimbe, dan unas cosas multiglobales, pero hay otras tecnologías. Entonces ese curso de Teoría de la Cultura pues, fue como un llamado de la vida para estar cerca de Hernán. Y yo diría un par de cosas. Primero, ya Angélica mostró la transformación de un apoyo, una auxiliaría, una monitoría operativa a una auxiliaría, una monitoría totalmente creativa. Entonces yo creo que eso fue muy valioso porque finalmente éramos casi que 6 personas. Entonces el ensamblaje de las clases, la preparación de las clases, los diseños metodológicos, y sobre todo porque era muy bonito, porque mostraba a la ciudad, porque se tomaba como curso de extensión también. Queríamos haber contactado a Lucía González, que la recuerdo cariñosamente como alumna nuestra de ese curso, es decir, no solo eran todas las carreras de la universidad, el 10-118, sino además personas que iba anunciando, el mismo curso rodaba, porque tenía como 2 grandes bloques: temas clásicos de la antropología, es decir, la lista de temas que ya mis colegas han mencionado, pero también había una reflexión sobre la metodología de la investigación, y obviamente el método etnográfico estaba dando vueltas. Anécdotas de tenernos que leer y revisar 140 o 180 diarios de campo personales, porque introducían toda esa población tan rara, tan distinta, tan variada de edades, de géneros, de procedencias y de proyectos de formación universitaria, les introducía el ABC, la familia, el parentesco, la comida, la religión, la política, un ABC de los campos de expresión de la cultura, pero obviamente en ese volumen era muy fuerte. Y resaltamos un poco esa experiencia que Angélica comenta,
de que estaba muy álgido el movimiento de las asambleas, estaba muy álgido el movimiento estudiantil, y justo el primer día de este encuentro, hace un par de días, me entero de que nuestro actual decano, John Mario Muñoz, era uno de nuestros estudiantes de Teoría de la Cultura en aquella época, y justo le toca la anécdota que para todos, o sea, era bastante fuerte. En esa dinámica de suspender las clases, tuvimos a las 8 de la mañana los tradicionales encapuchados con algo que no sabíamos si era un arma o no era un arma, y obviamente entre la postura muy clara de Hernán y la de los estudiantes, el debate era, si allá están debatiendo la universidad como nosotros la estamos debatiendo aquí, nosotros nos vamos para allá, pero si no, aquí seguimos debatiendo, y obviamente entre la tensión, la forma recia y clara, pero también cariñosa de tocar el tema, es la experiencia más fuerte en términos de encapuchados incidiendo en un aula de clase completamente llena a las 8 de la mañana. Las anécdotas de Angélica son muy valiosas, es decir, rompíamos lo que ahora es tan común, el performance, la instalación, la representación, la puesta en escena. Ese curso ponía a la gente prácticamente a disfrazarse, a vestirse, a crear, es decir, toda la producción multimodal, con lo que queramos hablar, con esas herramientas. Por eso ahora estamos tratando de recuperar, creo que hay un par de registros en video, porque además teníamos estudiantes que se echaban la cámara al hombro y lo filmaban, y en ese debate en la universidad fue muy bonito cómo reconstruyeron la experiencia de Hernán en la Nacional. Si no me equivoco, era de un grupo que llamaban Los Mefistos, y Hernán era largo de barba, como unas cosas muy lindas, porque el tema era la universidad. Y el contrapunteo entre las perspectivas de nuestros jóvenes estudiantes ya grandes, y el poder contrastar conmigo y yo aprender de un tema que él lo veía en su perspectiva como hombre de mucha experiencia, al lado de uno que empezaba a tener como los pinitos. Yo creo que esa cátedra, ese curso, terminó y volvió a ser un curso uniprofesoral de 30 a 40 personas, se fue perdiendo ese espacio, y yo creo que es potencialmente importante poder tener en un debate sobre una categoría tan mal usada y tan vilipendiada, teoría de la cultura, para engolosinar, como siempre él tenía las relaciones de antropología en su mano como una posibilidad de pensar la experiencia. Obviamente no me tocó todos los desarrollos que los compañeros tocan en términos de lo político, de la ciudad, aunque el proyecto de Cámara de Comercio era habla esto para que mostremos todo lo que hace la antropología. Sí me tocó un momento final muy álgido también, porque estábamos embaucados en un proyecto de investigación donde estaba una colega y yo llego como a acompañar el proyecto sobre el Carnaval de Barranquilla, y para conectar la idea de los temas de Hernán, su sueño frustrado probablemente por un momento muy convulsionado, tanto de la vida de la ciudad de él como de mí, él soñaba hacer una investigación sobre lo que ahora llamaríamos el Carnaval de Barranquilla del eje LGTBQYZKL. Decía, Ramiro, yo quiero que hagamos la historia del Carnaval gay de Barranquilla, así era su palabra. Entonces también muestra la vanguardia de esa línea sobre familia, género y masculinidades, y esa apertura tan bonita que hace 10 años, cuando nos reunimos a pensar en él, fue uno de los ejes tanto del documental como de toda su reflexión sobre masculinidades. Entonces yo creo que ahí alcancé a aprender algo de Hernán como investigador, pero mi diálogo fue mucho la extensión y obviamente la magnífica experiencia de la docencia. Estamos en deuda con reconstruir las memorias tanto del curso Teoría de la Cultura, porque además era compulsivo, había que grabar todas las sesiones, entonces debía haber decenas y decenas de cassettes en el INER que se han empezado a transcribir, y yo creo que hay un debate bien interesante cuando los monitores y monitoras formaban parte del cuerpo profesoral. Era más un curso de 5 horas, 4 presenciales más 1 hora los estudiantes con el equipo de monitores, con 4 horas en el pensum. Ahora usted dice 6 horas, 4 en el pensum, y a las otras 2 ni aparece. Pero toda la dinámica que el equipo de monitoras y monitoras con nosotros generamos mancomunadamente fue absolutamente maravilloso, y yo creo que es una deuda tanto nuestra como Departamento de Antropología y como universidad, pensar en esa proyección de aquel momento de llevar la antropología a los bachilleres, y por el otro lado toda esa dinámica de cursos muy interactivos. Y como la memoria siempre es nostálgica, la anécdota con la quiero cerrar como el ciclo tiene que ver como de mi relación con Hernán. A Dora le tocó compartirla porque
estaba haciendo gestiones de proyectos en Tumaco. Y como una premonición muy rara, yo nunca asocio a Tumaco con un sitio para tostar café. Estamos hablando de 1999, los primeros días de mayo. Y en ese ir y venir en Tumaco me voy encontrando tostadora Henao, tostadora Henao. Me pareció eso muy raro. Compré 2 libras de café tostadora Henao porque me parecía muy emblemático encontrar uno en Tumaco, tostadora Henao con tostadora y Hernán, y nosotros todos en el tema del proyecto del carnaval. Y obviamente en la mañana de ese mismo 4 estaba en el Museo Nacional, porque Margarita Reyes, que era la coordinadora de antropología del Museo Nacional, estaba coordinando con el maestro, con Hernán, un ciclo sobre etnografía y museo, y llevaba unas conversaciones con Hernán para tratar de que él fuera ponente. Es decir, tostadora Henao en la mañana del 4 conversando con Margarita, y obviamente llego a las 5:30 a mi casa y abro la puerta y me dice mi mamá: mi hijo, acaban de matar al profesor Henao, que es amigo suyo. Obviamente uno entra, como todos entramos, como en un limbo, pero me perseguía las 2 bolsas de café Henao, tostadora Henao. No sé si fue bueno o maluco, pero obviamente en el momento en que fuimos como departamento a acompañar a Dora y a pensarnos todos, pues yo no tenía más que poner la bolsa de café tostadora Henao y el mismo café yo me tomé. Entonces yo creo que esas son como unas pequeñas anécdotas de toda una tarea muy fuerte que tenemos con el tema de la memoria. Yo quisiera, por los asuntos de tiempo, obviamente creo que sigue otro evento. No quiero dejar de que alguno o alguna de ustedes, obviamente Pedro, que quisiera que nos compartiera algún comentario de todo este ejercicio y que sea una tarea, obviamente, cuando hablamos de patrimonio y memoria, como lo decía Sofía. Micrófono. Y precisamente fue en un momento en que el departamento tenía crisis de profesores. Y por recomendación de varios profesores de la Universidad Nacional, nos recomendaron a Germán Russi, Hernán Henao y Ayer García, que precisamente voltearon por concepto del departamento a nivel del análisis antropológico y sobre todo de los temas, que nos hiciéramos una mirada alrededor nuestro, que fuéramos críticos y que preparáramos muy bien los argumentos. Hernán era un filósofo, era un tipo que definitivamente argumentaba, sustentaba sus posiciones y enseñaba. Era un maestro. Las enseñanzas que a todos nosotros nos dio quedaron y siguen. Se aprende y no se olvida. A mí me tocó también el momento en que lo asesinan en la oficina y realmente fue increíble. Fue un momento en el cual uno decía, pero ¿cómo es posible que aquí en la Universidad Antioquia, en la oficina de un profesor, sucedan estas cosas? Él siempre estuvo preocupado por los movimientos sociales. No es claro que se hubiera preocupado por los indígenas. En ese momento, los indígenas eran un problema social, era un movimiento social, nacional. Y así como los indígenas, también lo que estaba pasando en ese momento antes de su muerte, el narcotráfico y los paramilitares. Eso fue un movimiento que generó, para algunos, llamó la atención. A lo mejor llamó la atención mortalmente. Gracias. ¿Hay alguna otra idea que alguien quiera sumar a este camino, diríamos, inconcluso? Porque esto es una abrebocas, yo creo que es una tarea de reconstrucción colectiva. Porque ya en los días anteriores han pasado unos debates, nosotros aquí como departamento pensamos mucho en él como profesor, como docente, y en las distintas dinámicas que quienes muy amablemente aceptaron poner en común sus experiencias. Entonces, si hay alguna persona que quiera echarnos un elemento, compartirnos una idea adicional para cerrar nuestro encuentro, seguimos aportando a las piezas visuales que llamo yo. Entonces,
Queremos también con mucho cariño con los apoyos del Centro de Investigaciones, de todos los que estamos rodando. Obviamente habrá lugares en común, pero esperamos que esto sume a este recorrido tan bonito que sigue vivo con muchas, diríamos, dolores y ausencias, pero está presente y más presente. Era muy buen profesor, pero era muy estricto. Entonces, digamos que siempre lo veía uno con la profesora María Teresa Uribe, él con su mochila terciada, muy saludable porque saludaba pues a todo el mundo, era muy como muy allegado a la gente. Que uno tiene que hacer, o sea, ¿qué es aquello del yo que voy a tener en cuenta para comparar al otro? El yo no como ser humano que vive, sino el yo como investigador. En mi realidad, yo puedo mirar, por ejemplo, las maneras en las cuales se vive, la vivienda. Entonces, establecer una comparación entre la vivienda mía, en el barrio donde yo vivo, y la vivienda indígena. Esa es una comparación. ¿Qué quiero decir? A nivel de lo que es espacial, socioespacial en este caso, pues habría que seleccionar una realidad A, la mía, a partir de la cual pueda establecer el comparativo con el otro. Con él aprendí todo lo que es hacer recorridos en los lugares urbanos o rurales, cómo hablar con la gente, cómo hacer entrevistas, cómo recoger eso, cómo hacer cuadernos de campo, las notas que uno tenía ahí con las personas con las que estaba trabajando. Bueno, como ser humano, Hernán se logró conectar con mi experiencia personal, indudablemente en el tema de la comida. Porque cuando yo regresé en el 92 a la universidad y empecé mi camino docente y de extensión y de investigación, empezamos a tejer un pequeño ejercicio que se llamaba La Boca, la Casa del Sabor. Y para antropología en general y las ciencias sociales yo creo que se perdió un gran antropólogo, una persona que pudo haber aportado mucho, que creo que dejó de escribir muchas cosas que tenía. Él todo lo escribía en pequeños manuscritos, pero yo creo que pudo haber hecho una producción muy importante académica, haber tenido la posibilidad de escribirla y dejarla en generaciones futuras. Hernán formó parte y seguirá formando parte estructural de nuestra dimensión antropológica como departamento de antropología, porque además él nunca se fue totalmente de nuestro departamento porque siempre perteneció a nuestra planta profesoral, pero creo que ese trance hacia la investigación lo logró sembrar y lo logró desarrollar en el Instituto de Estudios Regionales, que obviamente ha potenciado grandemente la investigación de antropólogos y antropólogas jóvenes y mayores, y que obviamente me parece muy interesante el giro también en términos de la docencia y del compromiso comunitario. Sí. Él siempre era un maestro, en el aula y fuera del aula. De alguna manera, lo que quiero señalar entonces es de que hay en la propuesta de Todorov una primera posibilidad de pensar el otro sobre la base de las valoraciones